Esto no es una historia de un accidente natural. Este es un expediente que aún no ha podido explicar. ¿Por qué un grupo de personas, la misma noche, en la misma montaña, con el mismo miedo, huyó rasgando su tienda desde el interior? Según los registros oficiales, estas personas murieron congeladas. Pero el problema es este. Las personas que mueren congeladas no se quitan los zapatos, no cortan sus tiendas desde dentro. Y en mitad de la noche, a 30 grados bajo cero, no corren descalzas hacia la montaña. En 1959, en la Unión Soviética, 9 montañistas experimentados desaparecieron en los montes Urales. Todos eran jóvenes. Todos estaban sanos. Todos habían completado antes rutas mucho más difíciles. Y todos, la misma noche, en el mismo lugar, se separaron de la vida para no volver jamás. Hoy, cuando miramos este expediente, todos hacen la misma pregunta. ¿Qué ocurrió dentro de esa tienda? Pero la verdadera pregunta es esta. ¿Qué fue lo que los obligó a huir hacia afuera? Si quieres que sigamos abriendo juntos este tipo de expedientes reales e inquietantes, basta con que le des me gusta al video y permanezcas en el canal. Ahora, volvamos a esa montaña donde todo comenzó. Enero de 1959. Unión Soviética. Montes Urales. Un grupo de 9 personas avanzaba por una ruta que sería conocida como el Paso Dyatlov. El líder del grupo era Igor Dyatlov, de 23 años. Tenía experiencia. Estaba acostumbrado a caminatas en climas fríos. Esta ruta no era algo fuera de lo común para él. Todos en el grupo tenían los conocimientos necesarios para sobrevivir en duras condiciones invernales. Llevaban suficiente equipo. Tenían mapas. Tenían planes. Esta caminata no parecía un desastre desde el principio. Sin embargo, en la noche del 1 de febrero, todo cambió. Esa noche el grupo instaló su tienda en la ladera de una montaña llamada Kolatsiakl. El nombre de esta montaña, en el idioma local, significaba Montaña de los Muertos. Solo era un nombre. Nadie sabía que ese nombre se convertiría en el título de un expediente. Hacía frío, pero no era extraordinario. No había tormenta. No había alerta de avalancha. No parecía haber nada que justificara el pánico de montañistas experimentados. Y aún así, esa noche, una decisión tomada dentro de la tienda acabó con la vida de 9 personas. Cuando los equipos de búsqueda llegaron a la tienda semanas después, lo primero que notaron fue esto. La tienda no había sido rasgada desde fuera, sino desde dentro. Este detalle es el punto más crítico del expediente. Porque esto muestra que las personas que estaban dentro huyeron de forma urgente, en lugar de usar la entrada. Y estas personas, al huir, no tomaron sus abrigos, no se pusieron los zapatos, dejaron su equipo atrás. Algunos corrieron solo con calcetines, otros completamente descalzos, hacia la montaña a temperaturas bajo cero. Esto no fue un reflejo, fue pánico. ¿Pero pánico ante qué? En la tienda no había señales de lucha. No había indicios de que se hubieran atacado entre ellos. No había alcohol. No había envenenamiento. Solo había huida. A medida que los equipos de búsqueda se alejaban de la tienda, los cuerpos fueron encontrados por partes. Las 2 primeras personas estaban bajo un árbol, medio desnudas. 3 personas se habían congelado mientras intentaban regresar a la tienda. Los demás
Fueron encontrados meses después, cuando la nieve se derritió. Y justo en ese punto, el expediente se oscureció por completo, porque en algunos cuerpos había graves hemorragias internas, no relacionadas con la congelación, costillas rotas, cajas torácicas aplastadas. Pero en el exterior no había ninguna señal de impacto que explicara esas lesiones. A una persona le faltaba la lengua, a otra le faltaban los ojos. El informe oficial se cerró con una sola frase: una fuerza natural desconocida. Esta expresión no era una explicación, era la forma oficial de no poder responder. Estas 9 personas huyeron al mismo tiempo, con el mismo miedo, de la misma tienda. Pero en el expediente no hay un nombre para ese miedo. Y nosotros, en el próximo capítulo, analizaremos esta pregunta: ¿de qué huían estas personas? ¿Cómo para aceptar la muerte? El interior de la tienda era el primer candado del expediente. Pero el candado no se abrió, porque la tienda nos decía esto: estas personas no eligieron salir. Se vieron obligadas a huir hacia afuera. Precisamente por eso, la explicación oficial fue polémica desde el primer día. Las autoridades registraron el suceso en los primeros informes como congelación. Pero las notas de campo y las fotografías tomadas por los equipos de búsqueda mostraban que la congelación por sí sola no explicaba toda la historia. Porque el problema no era este. ¿Pueden las personas morir congeladas? Por supuesto que pueden. El problema era este: ¿por qué las personas huyeron de una manera que aceptaba la congelación? Y la primera respuesta dada a esta pregunta se mantuvo igual durante años. Avalancha. Una respuesta que parecía lógica. Ladera de montaña. Noche. Nieve. Viento. Un riesgo de avalancha puede provocar pánico. Pero en el expediente Dyatlov, la teoría de la avalancha comenzó a agrietarse en varios puntos críticos. Primero, el lugar donde se instaló la tienda no parecía un punto ideal para una avalancha. Sí, había pendiente. Pero en los informes de los equipos de búsqueda no había una señal clara de avalancha. Segundo, si hubiera ocurrido una avalancha, se esperaría que la tienda quedara completamente enterrada. Sin embargo, cuando fue encontrada, la tienda seguía en pie. Más importante aún, los objetos dejados dentro no daban la impresión de que la tienda hubiera sido derribada y aplastada de repente. Tercero, las personas que huyen de una avalancha normalmente se dirigen a un punto cercano más seguro y luego regresan. Pero este grupo había caminado una larga distancia cuesta abajo, hacia el bosque. Esto no se parecía al comportamiento de huimos rápido y luego volvemos. Esto era el comportamiento de no podemos quedarnos aquí. Y aquí entró en el expediente el segundo candado: las huellas. Los equipos de búsqueda encontraron huellas que se extendían cuesta abajo desde la tienda. Las huellas no eran muy claras, pero mostraban algo. La huida no fue corriendo en pánico. En muchos tramos fue caminando. Esto era extraño. Porque si huyes de una avalancha, no caminas, corres. Si hay un peligro mortal, aceleras. Pero aquí, parecía que el grupo quería alejarse lo antes posible. Pero al mismo tiempo intentaban no perder el control. Esto reforzó otra posibilidad. Podría ser que lo que los sacó afuera esa noche no fuera una avalancha, sino algo dentro de la tienda. Algunas teorías lo explicaron así: humo, una falla del calentador, miedo a un incendio dentro de la tienda. Esta posibilidad podía explicar el detalle de haberla rasgado desde dentro. Si hay humo, en lugar de buscar la puerta, cortas y sales. Pero entonces surgía otra pregunta: si hubo humo o incendio dentro,
¿Por qué no había marcas de quemaduras en la tienda? ¿Por qué el equipo dentro parecía completamente abandonado? Aquí el expediente quedó bloqueado por un tiempo. Porque cada explicación aclaraba un detalle, pero no podía explicar el otro. Y luego comenzaron a discutirse los hallazgos que hacían el expediente realmente inquietante. Las lesiones en algunos cuerpos. Costillas rotas. Cajas torácicas aplastadas. Graves hemorragias internas. Este tipo de traumatismos generalmente requiere un impacto de alta energía. Como un atropello. Como si una pared te golpeara. O una gran presión. Pero afuera no había señales que explicaran esas lesiones. Ni indicios de forcejeo. Ni huellas de ataque. Ni rastros de armas. Por eso apareció aquella expresión utilizada en el informe oficial. Una fuerza natural desconocida. Esta frase tenía dos significados en el expediente. Primero, no podemos explicarlo. Segundo, no lo investiguen más. Y aquí apareció el tercer candado. La Unión Soviética. En 1959, un expediente así no era solo un caso de desaparición. Estaba la imagen del Estado. Había zonas militares. Áreas cerradas. Y podía haber cosas que la población no debía saber. En este punto, algunos investigadores hicieron la siguiente pregunta. ¿Se estaba realizando una prueba militar en esa zona? ¿Una explosión? ¿Una onda expansiva? ¿O había algo en la montaña esa noche que el grupo no debía saber? Estas afirmaciones se discutieron durante años, pero nunca se confirmaron. Porque el mayor problema del expediente Dyatlov es este. No hay un culpable concreto. No hay una escena del crimen concreta. No hay un momento concreto. Solo hay una línea temporal fragmentada. La tienda. Las huellas. Los dos primeros cuerpos en el bosque. Los que intentaron regresar. Y los demás encontrados meses después. Todos son piezas de la misma historia. Pero las piezas no encajan del todo. Y aquí tengo que decirte esto. Lo que hace inolvidable a este expediente no es la cantidad de teorías. Es que ninguna de las teorías sea suficiente. Una avalancha explica algunas cosas, pero no explica las lesiones. Un ataque explica las lesiones, pero no deja rastros. Una prueba militar explica el comportamiento de pánico, pero no aporta pruebas. Por eso, el expediente Dyatlov sigue planteando hoy la misma pregunta. ¿Qué ocurrió dentro de la tienda esa noche? En el próximo capítulo, pondremos sobre la mesa las tres posibilidades más fuertes del expediente. 1. El escenario de la avalancha / deslizamiento de nieve, ¿por qué algunos aún creen en él? 2. El factor humano, ¿había alguien? 3. La posibilidad de un estado / prueba secreta, ¿por qué se habló tanto de ello pero nunca se probó? Y al final llegaremos a esta pregunta. ¿Estas personas realmente huían de la naturaleza? ¿O de algo que se ocultaba detrás de la naturaleza? El expediente Dyatlov, durante años, no aceptó una sola verdad. Este suceso no podía reducirse a una sola causa. Porque cada teoría explicaba solo una parte del expediente. Y dejaba completamente fuera la otra. Por eso, quienes siguieron la investigación con el tiempo se agruparon en torno a tres posibilidades principales. La primera, la que parecía más razonable, la naturaleza. Una avalancha o un deslizamiento repentino de nieve. Según esta teoría, el grupo entró en pánico durante la noche por la sensación de presión formada sobre la tienda. Salieron rápidamente de la tienda. Descendieron. Pero el frío, la oscuridad y la pérdida de orientación hicieron imposible regresar. Esta posibilidad explicaba por qué salieron. Pero no podía explicar esto. ¿Por qué algunos cuerpos tenían graves lesiones internas que no podían explicarse por una caída o la congelación? La segunda posibilidad era más inquietante, el factor humano.
Un ataque. Otro grupo. O alguien que no debería haber estado en esa zona. Esta teoría podía explicar los traumatismos. Pero no podía responder a esta pregunta. ¿Por qué no había ninguna señal de lucha en el lugar? ¿Por qué las huellas eran ordenadas? ¿Por qué no había sensación de intervención externa ni siquiera en el momento de pánico dentro de la tienda? Si alguien atacó, ¿cómo fue tan silencioso ese ataque? La tercera posibilidad era la más comentada pero la menos probada. El Estado. Pruebas militares. Experimentos. Ondas de choque. Los proyectos secretos de la Unión Soviética de aquella época. Esta teoría explicaba muchas de las preguntas de por qué todo esto es tan cerrado en el expediente. Pero volvía a atascarse en el mismo punto. No había pruebas concretas. Ni rastro de explosión. Ni documento oficial. Ni testigo definitivo. Y el expediente Dyatlov quedó bloqueado exactamente aquí. Porque ninguna de estas tres posibilidades, por sí sola, era suficiente para decir esto es. Pero incluso pensándolas juntas, seguía faltando una pieza. Esa pieza faltante era esta. El primer momento vivido dentro de la tienda esa noche. Todo comenzó allí. Pero no hay ningún registro de ese momento. Ni un sonido. Ni una imagen. Ni un testigo. Solo una tienda rasgada. Y una noche abandonada apresuradamente. A medida que se encontraban los cuerpos, el expediente se volvía más pesado. Los primeros encontrados tenían lesiones relativamente más leves. Pero los encontrados meses después parecían parte de un evento completamente distinto. Esto dio lugar a la siguiente posibilidad. El grupo no murió en un solo momento. Algunos intentaron sobrevivir. Algunos intentaron regresar. Y otros murieron más tarde, en condiciones mucho más duras. Esto mostraba que el suceso no fue una sola explosión ni un pánico instantáneo. Fue una catástrofe que se desarrolló con el tiempo. Y quizás la verdad más inquietante era esta. Estas personas permanecieron juntas hasta el último momento. No huyeron por separado. No se abandonaron entre sí. Esto hace pensar lo siguiente. Si huían de algo, ese algo no fue lo suficientemente repentino como para separarlos, pero tampoco lo suficientemente seguro como para quedarse. Por eso el expediente Dyatlov no se olvida. Porque aquí el miedo no llega de golpe. Crece lentamente. Y ahora, solo queda un capítulo. Hablaremos de por qué el expediente se cerró oficialmente. Pero ¿por qué sigue abierto en nuestra mente? Porque hay expedientes que son pesados no porque no den respuestas, sino porque siguen haciendo preguntas. Cuando el expediente Dyatlov se cerró oficialmente, los calendarios marcaban 1959. Se escribió el informe. Se anunció el resultado. Y una sola frase se estampó sobre el expediente como un sello. La muerte ocurrió como resultado de fuerzas naturales irresistibles. Esta frase, sobre el papel, lo terminaba todo. Pero en realidad no terminaba nada. Porque esta frase no explicaba lo sucedido. Solo detenía la discusión. Para las autoridades, el expediente estaba cerrado. Pero para las familias, ese expediente se abrió por primera vez allí. Porque en el informe no estaba ninguna de estas preguntas. ¿Por qué la tienda fue rasgada desde dentro? ¿Por qué las personas salieron sin zapatos? ¿Por qué algunos cuerpos tenían graves traumatismos internos? ¿Y por qué, mientras todo esto ocurría, no había un rastro directo de pánico? No solo no había respuestas a estas preguntas, sino que tampoco se consideró necesario hacerlas. El paso Dyatlov, con los años, se convirtió más en un símbolo que en un lugar del suceso. Lo desconocido. Lo inexplicable. Lo que no parece normal pero no puede explicarse. Cada nueva teoría, más que aportar algo al expediente, lo confundía aún más. Porque lo que faltaba en este caso no era información. Era conexión.
Había piezas. Pero las piezas no encajaban. Y quizás la verdad más inquietante era esta. En este suceso, parecía que nadie mentía abiertamente. Pero tampoco nadie contaba toda la verdad. A veces los expedientes son sospechosos no porque no puedan resolverse, sino porque se cierran demasiado bien. El expediente Dyatlov era así. Con el paso del tiempo, los testigos del suceso disminuyeron. Los documentos desaparecieron. Algunos registros se volvieron inaccesibles. Y el expediente, poco a poco, se mezcló con la niebla de la historia. Pero algo no se mezcló. La sensación de inquietud sobre esa noche. Porque lo aterrador de este suceso no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió. No hubo avalancha. No hubo explosión. No hubo un ataque evidente. Pero 9 personas murieron. En silencio. Por partes. Sin explicación. Cuando miro este expediente, no veo un solo culpable. Tampoco veo una sola causa. Veo un silencio en cadena. Preguntas no formuladas. Posibilidades no forzadas. Explicaciones abandonadas diciendo es suficiente. Y este silencio comenzó después de la muerte de 9 personas. Pero no terminó con ellas. El paso Dyatlov aún hoy es visitado. La gente toma fotografías. Mira mapas. Discute la dirección del viento. Pero nadie puede escapar de esta pregunta. ¿Qué ocurrió primero dentro de la tienda esa noche? Porque mientras ese momento no se explique, ninguna teoría puede considerarse completa. Tal vez la verdad no sea tan compleja como pensamos. Tal vez solo estamos mirando en el lugar equivocado. Porque a veces la respuesta no está en los grandes acontecimientos, sino en pequeñas decisiones. En rasgar una tienda. En dar un paso hacia afuera. En que un instante se vuelva irreversible. Por eso el expediente Dyatlov no se cierra. Porque este expediente nos recuerda esto. Las personas a veces no mueren por la naturaleza. Mueren por la incertidumbre. Y a veces las mayores tragedias no permanecen oscuras porque no sepamos qué ocurrió, sino porque queremos aceptar lo que ocurrió. 9 personas perdieron la vida en una sola noche. Pero lo que realmente se perdió fue el significado de esa noche. Y hay expedientes que, aunque se cierren oficialmente, siguen abiertos en nuestra mente. El paso Dyatlov es uno de ellos. Silencioso. Frío. Y todavía no responde. Y aquí viene el aspecto más peligroso del caso. En el paso de Dyatlov, incluso la pregunta de qué pasó se vuelve cada vez más confusa. Porque cada nueva narrativa reconfigura la verdad en lugar de esclarecerla. Seamos claros. Es fácil buscar una única explicación en este caso. Pero también es engañoso. Porque la estructura de este evento no permite la comodidad de una única causa. Si fue una avalancha, ¿por qué se rompió la tienda desde dentro y por qué la gente salió como si no quisiera perder ni un segundo? Pero al mismo tiempo, ¿por qué no corrieron? ¿Por qué algunas huellas dan la sensación de una retirada controlada en lugar de pánico? Si fue un factor humano, ¿por qué no hay señales de lucha? ¿Por qué no hay señales de un ataque dentro de la tienda? ¿Por qué las huellas parecen más una retirada masiva que una persecución? Si fue una prueba militar o un evento estatal, ¿por qué quedaron tan pocos rastros concretos? ¿Por qué todo se limitó a la frase fuerza natural? Y lo más importante, ¿por qué no se ha demostrado esta posibilidad tanto como se ha debatido? El peso de este expediente reside precisamente en esto. Las preguntas se suscitan unas a otras. Y las respuestas se ahogan entre sí.